Si quieres obtener el libro gratis, La Santísima Trinidad por San Ambrosio de Milán, suscríbete al canal, dale un like y manda un correo a cuál es la religión verdadera @gmail.com para que recibas a vuelta de correo tu libro. Libro 1, capítulo 1. El Espíritu Santo pues no está entre todas las cosas, sino sobre ellas. Tú, misericordioso emperador, estás tan instruido acerca del Hijo de Dios que eres capaz de enseñar a otros. No te detendré más, ya que deseas y buscas que se te diga algo más exactamente acerca del Espíritu Santo, sobre todo porque últimamente te mostraste muy complacido por un argumento de esta naturaleza, al punto que ordenaste que la basílica fuera devuelta a la iglesia, sin que nadie te lo pidiera. Así pues, hemos recibido la gracia de vuestra fe y la recompensa de la nuestra, porque no debemos decir otra cosa que lo dicho por la gracia del Espíritu Santo, que, cuando todos estaban inconscientes de ello, restauraste de repente la basílica. Este es el don, esta es la obra del Espíritu Santo, el cual ciertamente en aquel tiempo fue predicado por nosotros, pero obraba en ti. No lamento las pérdidas del tiempo anterior, ya que la toma de aquella basílica resultó en una especie de usura, porque tomaste la basílica para poder dar prueba de tu propia fe. Así cumplió vuestra piedad su intención, que al tomarla luego la restaurasteis. No perdí el fruto y tengo vuestro juicio, y a todo ha quedado claro que, con cierta diversidad de acción, no había en ti diversidad de opinión, y quedó claro, a todos, que no fue de ti que la tomaste, sino que fue de ti mismo cuando la restauraste. Ahora establezcamos con evidencia lo que hemos dicho. El primer punto en la discusión es que todas sirven para un propósito, pues está escrito, todo sirve a ti, Salmo 119, 91. Esto dijo el Espíritu por medio del profeta. Él no dijo, nosotros servimos, sino servirte a ti, para que creyeras que Él mismo está exceptuado de servir. Así pues, puesto que todas las cosas sirven y el Espíritu no sirve, ciertamente el Espíritu Santo no está incluido entre todas las cosas. Si dijéramos que el Espíritu Santo estuviera incluido entre todas las cosas, entonces cuando leemos que el Espíritu Santo escudriña las cosas profundas de Dios en 1 Corintios 10, negaríamos que Dios Padre está sobre todas las cosas. Porque si el Espíritu es de Dios y es el Espíritu de su boca, ¿cómo podemos decir que el Espíritu Santo está incluido entre las cosas creadas, siendo que Dios, cuyo es el Espíritu, está sobre todas las cosas, poseyendo ciertamente plenitud de perfección y fuerza? Pero para que los que objetan no piensen que el apóstol estaba en error, sepan a quién siguió como autoridad para creer. El Señor dijo en el Evangelio, cuando venga el Paráclito, a quien yo os enviaré de parte de mi Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Juan 15:26. Así, el Espíritu Santo procede del Padre y da testimonio del Hijo, porque el testigo, que es a la vez fiel y verdadero, da testimonio del Padre, que ningún testimonio es más pleno para la expresión de la divina majestad. Nada más claro en cuanto a la unidad del poder divino, ya que el Espíritu tiene el mismo conocimiento que el Hijo, que es testigo y partícipe inseparable de los secretos del Padre. Excluye pues del conocimiento de Dios la comunidad y el número de las criaturas. Pero cuando el Espíritu Santo está excluido de las criaturas, muestra que Él no es de la comunidad de esas criaturas. De modo que el pasaje que se lee en el Evangelio cuando dice, porque nadie ha visto a Dios jamás, sino el unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha declarado, pertenece también a la exclusión del Espíritu Santo. ¿Cómo dirás que el Espíritu Santo no ha visto a Dios, que escudriña hasta las cosas más profundas de Dios? ¿Cómo no ha visto a Dios cuando Él conoce las cosas que son de Dios? ¿Cómo es que no miras a Dios, que es de Dios? Así, puesto que está establecido que nadie ha visto a Dios en ningún momento, mientras que el Espíritu Santo sí lo ha visto, claramente el Espíritu Santo queda exceptuado del grupo de las criaturas. Él es quien está arriba de todos los que están excluidos. Capítulo 2. Esto parece misericordioso, emperador, ser una descripción completa de nuestro justo sentimiento, pero a los impíos no les parece así. Observa lo que se esfuerzan por lograr, porque los herejes suelen decir que el Espíritu Santo debe contarse entre todas las criaturas, porque de Dios el Hijo está escrito, todo fue hecho por medio de Él, Juan 1:3. Cuán completamente confuso es un curso de argumentación que no se atiene a la verdad y está involucrando en un orden invertido las declaraciones, porque este argumento sería de valor para la afirmación de que el Espíritu está entre las cosas creadas, si ellos pudieran demostrar que el Espíritu Santo fue creado. Porque la Escritura dice que todo lo que fue hecho por el Hijo. Pero como no se nos enseña que el Espíritu Santo fue hecho, ciertamente no se puede probar que esté entre todas las cosas creadas, pues Él no fue hecho ni creado como todas las cosas,
A mí este testimonio me sirve para establecer cada punto. En primer lugar, que está demostrado que está sobre todas las cosas, porque no fue creado. Y en segundo lugar, que como Él está sobre todas las cosas, se ve que no fue hecho y no debe contarse entre las cosas que fueron hechas. Pero si alguno, usando las palabras del evangelista que dice, todo fue hecho por el Verbo, incluye al Espíritu Santo en esta creación, debe saber que el mismo Señor mostró claramente que el Espíritu de Dios estaba aparte de lo creado, pues declaró que los evangelistas hablarían por medio de Él cuando dijo, porque no seréis vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre que hablará en vosotros. Mateo 10:20. Pero si alguno, usando las palabras del evangelista que dice, todo fue hecho por el Verbo, incluye al Espíritu Santo en esta creación, debe saber que el mismo Señor mostró claramente que el Espíritu de Dios estaba aparte de lo creado, pues declaró que los evangelistas hablarían por medio de Él cuando dijo, porque no seréis vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre que está en vosotros. Mateo 10:20. Sin embargo, si alguno, como dije, no exceptúa al Espíritu Santo en este lugar, sino que lo cuenta entre todos, por consiguiente, no exceptuará al Hijo de Dios en aquel pasaje donde el apóstol dice, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien son todas las cosas, y nosotros por Él. 1 Corintios 8:6. Pero para que sepa que el Hijo no está entre todas las cosas, lee lo que sigue. Porque cuando dice, y un solo Señor Jesucristo, por quien todas las cosas son hechas, y un solo Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas, claramente exceptúa de toda creación al Hijo de Dios, quien también exceptuó al Padre. Pero es igualmente irreverencia restar dignidad al Padre o al Hijo o al Espíritu Santo, pues aquel que no cree que en el Padre no cree en el Hijo, ni cree en el Hijo de Dios, quien no cree en el Espíritu Santo, ni la fe puede subsistir sin la regla de la verdad. Porque quien niega la unidad del poder en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, claramente no puede probar su fe dividida en puntos donde no hay división. Así pues, así como la piedad completa es creer correctamente, la impiedad completa es creer erróneamente. Por tanto, los que piensan que el Espíritu Santo debe ser contado entre las cosas porque leen que todas las cosas fueron hechas por el Hijo, es necesario que piensen también que el Hijo debe ser contado entre todas las cosas creadas, porque dice, todas las cosas son de Dios, 2 Corintios 5:18. Pero en consecuencia, ellos harán del Padre una criatura también, pues así como todas las cosas son del Padre, así también todas las cosas son del Padre por el Hijo. Y el apóstol, en esta misma expresión dicha en el Espíritu, previno que los impíos que habían oído que el Hijo había dicho, lo que el Padre me ha dado es mayor que todo, Juan 10:29, pensaran en incluir al Hijo entre las cosas creadas. Capítulo 3. Pero tal vez tú puedas decir que hubo una razón por la cual el escritor dijo que todas las cosas eran del Padre y todas por el Hijo, en 1 Corintios 8:6. Pero no hizo mención del Espíritu Santo y obtendría el fundamento de un argumento seguro en esto. Pero si persistes en tu interpretación perversa, ¿en cuántos pasajes encontrarás afirmada la fuerza del Espíritu Santo en los que la Escritura no ha dicho nada ni sobre el Padre ni sobre el Hijo, sino que ha dejado que se entienda? ¿Dónde pues se afirma la gracia del Espíritu y se niega la de Dios Padre o la del Hijo unigénito? De ninguna manera, porque así como el Padre está en el Hijo y el Hijo en el Padre, así también el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Romanos 5:5. El que es bendito en Cristo es bendito en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque el nombre es uno y el poder uno. Así también, cuando se trata de cualquier operación divina, ya sea del Padre, la del Hijo o la del Espíritu Santo, no se refiere solo al Espíritu Santo, sino también al Padre y al Hijo. Y no solo al Padre, sino también al Hijo y al Espíritu Santo. Así también, el eunuco etíope de la reina Candace, al ser bautizado en Cristo, obtuvo la plenitud del sacramento. También los que decían que no conocían ningún Espíritu Santo, aunque decían que había sido bautizado con el bautismo de Juan, fueron bautizados después, porque Juan bautizó para remisión de los pecados en el nombre de Jesús venidero, no en el suyo propio. Y entonces, no conocieron el Espíritu porque en la forma en que Juan bautizó no habían recibido el bautismo en el nombre de Cristo, porque Juan, aunque no bautizó en el Espíritu, predicó a Cristo y al Espíritu. Luego, cuando le preguntaron si acaso él mismo era el Cristo, respondió, yo os bautizo con agua, pero vendrá uno más fuerte que yo, cuyos zapatos no son dignos de llevar. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Mateo 3:11, Lucas 4:16, Juan 1:26-27. Ellos pues, por no haber sido bautizados en el nombre de Cristo, ni con la fe en el Espíritu Santo, no podían recibir el sacramento del bautismo. Así, fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, y el bautismo no se repitió en su caso,
sino que se administró de manera diferente porque no hay más que un bautismo. Pero donde no hay el sacramento completo del bautismo, no se considera comienzo ni ninguna clase de bautismo. Pero el bautismo es completo si se confiesa al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si niegas uno, derrocas el todo. Y así como si mencionas con palabras a uno solo, ya sea el Padre o el Hijo o el Espíritu Santo, y en tu fe no niegas ni al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo, entonces el misterio de la fe es completo. Así también, aunque nombras al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y disminuyes el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces todo el misterio queda vacío. Y finalmente, los que habían dicho, no hemos oído si hay Espíritu Santo, fueron bautizados después en el nombre del Señor Jesucristo, mencionados en Hechos 19, 5 al 8. Y esto fue una abundancia adicional de gracia, porque ahora, por la predicación de Pablo, conoció al Espíritu Santo. Tampoco debe parecer contrario el que, aunque después no se haga mención del Espíritu, se crea en él, y lo que no se había dicho con palabras se exprese con fe, porque cuando se dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el misterio se completa por la unidad del nombre, y el Espíritu no está separado del bautismo de Cristo, ya que Juan bautizó a Cristo en el Espíritu para arrepentimiento. Consideremos ahora si el sacramento del bautismo en el nombre de Cristo está completo, o si era completo, o si cuando se nombra solo al Espíritu Santo falta algo a la plenitud del misterio. Sigamos el argumento de que quien ha nombrado uno ha significado la Trinidad. Si nombras a Cristo, implicas tanto a Dios el Padre, por quien el Hijo fue ungido, como al Hijo mismo, que fue ungido, y al Espíritu Santo, con quien fue ungido, porque está escrito, este Jesús de Nazaret, quien Dios ungió con el Espíritu Santo, Hechos 10:38. Si nombras al Padre, denotas igualmente a su Hijo y al Espíritu Santo de su boca, es decir, si lo percibes en tu corazón. Si habláis del Espíritu, nombráis también a Dios Padre, de quien procede el Espíritu, y al Hijo, por cuanto Él también es Espíritu del Hijo. Por lo tanto, esa autoridad puede unirse también a la razón. La Escritura indica que también nosotros podemos ser bautizados correctamente en el Espíritu, cuando el Señor dice, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo, Hechos 1:5. Y en otro lugar dice el apóstol, porque todos fuimos bautizados en el cuerpo mismo, en un solo Espíritu, 1 Corintios 12:13. La obra es una, porque uno es el misterio del bautismo, pues hubo una sola muerte para el mundo. Hay entonces una unidad de trabajo, una unidad de puesta en marcha que no puede separarse. Pero si en este lugar el Espíritu se separa de la operación del Padre y del Hijo, porque se dice todo es de Dios y todo es por el Hijo, en 1 Corintios 8:6 también, cuando el apóstol dice que Cristo, que es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, en Romanos 9:5, entonces hubiera puesto a Cristo no solo por encima de todas las Escrituras, sino, lo cual es impío decir, también por encima del Padre. Pero Dios no lo quiera, porque el Padre no está entre todas las cosas creadas, no está entre una especie de multitud de sus propias criaturas. Toda la creación está abajo, sobre todo está la deidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él sirve, el segundo gobierna, el primero está sujeto, el segundo reina. El primero es la obra, el segundo el autor de la obra, el primero adora sin excepción, el segundo es adorado por todos sin excepción. Por último, del Hijo está escrito, y adórenle todos los ángeles de Dios, Hebreos 1:6. No encontráis que diga que el Espíritu Santo adore al Hijo. Más adelante dice, ¿a cuál de los ángeles dijo alguna vez, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos ellos, dice, espíritus ministradores, los que son enviados a ministrar? Hebreos 1:14. Cuando dice todos, ¿incluye al Espíritu Santo? Ciertamente no, porque los ángeles y las demás potestades están destinados a servir en el ministerio y a la obediencia al Hijo de Dios. Pero en verdad el Espíritu Santo no es ministro, sino testigo del Hijo, como el Hijo mismo dice de él. Él dará testimonio de mí. Juan 15:26. El Espíritu, pues, es testigo del Hijo. El que es testigo sabe todas las cosas, como Dios Padre es testigo. Porque así lo lees en pasajes posteriores, porque nuestra salvación nos fue confirmada por Dios, dando testimonio con señales y prodigios y con múltiples poderes y distribuciones del Espíritu Santo. El que divide como quiere
está ciertamente por encima de todos, no entre todos, porque dividir es un don del trabajador, no una parte innata del trabajo en sí. Si el Hijo está sobre todo, porque nuestra salvación recibió su principio para ser predicada, ciertamente está también exceptuado de todos Dios Padre, que da testimonio y confirma que de nuestra salvación con señales y prodigios. De la misma manera, el Espíritu Santo, que da testimonio de nuestra salvación por la diversidad de sus dones, no debe contarse entre la multitud de las criaturas, sino que debe contarse con el Padre y el Hijo, quien cuando divide, no se divide él mismo cortándose, pues siendo indivisible, nada pierde cuando da a todos, como también el Hijo cuando el Padre recibe el reino en 1 Corintios 15:24, nada pierde, ni el Padre da lo que es suyo al Hijo, pues bajo ninguna circunstancia sufre pérdida. Sabemos entonces por el testimonio del Hijo que no hay pérdida en la división de la gracia espiritual, porque aquel que respira donde quiere, Juan 3:8, está en todas partes libre de pérdida. ¿De qué potencia hablaremos más ampliamente más adelante? Mientras tanto, puesto que nuestra intención es demostrar con el debido orden que el Espíritu no debe contarse entre todas las cosas creadas, tomemos como autoridad para esta posición al apóstol, cuyas palabras cuestionan ellos. Porque lo que serían todas las cosas, visibles e invisibles, él mismo lo declaró cuando dijo, porque en él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, Colosenses 1:16. Ya veis que todo se habla de todas las cosas, en los cielos y de las cosas que están en la tierra. Porque en los cielos también hay cosas invisibles que fueron hechas. Pero para que nadie lo ignorara, añadió aquellos de quienes hablaba. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todas las cosas fueron creadas por Él y en Él. Y Él es antes de todos, y en Él todas las cosas subsisten. Colosenses 1:16-17. ¿Incluye entonces aquí al Espíritu Santo entre las Escrituras? Cuando dice que el Hijo de Dios es antes de todas las cosas, ¿se supone que ha dicho que es antes que el Padre? Ciertamente no. Porque así como aquí dice que todas las cosas fueron creadas por el Hijo y que todas las cosas en los cielos consisten en Él, así también no se puede dudar que todas las cosas en los cielos tienen su fuerza en el Espíritu Santo, ya que leemos, por la palabra del Señor fueron establecidos los cielos y toda la fuerza de ellos por el Espíritu de su boca. Salmo 33:6. Él entonces está sobre todos, de quien proviene toda la fuerza de las cosas en el cielo y la tierra. Aquel pues que está sobre todas las cosas ciertamente no sirve a otro. El que no sirve es libre. El que es libre tiene la prerrogativa del señorío. Si dijera esto al principio me lo negarían, pero de la misma manera que niegan lo menos para que no se crea lo mayor, así expongamos primero las cosas menores para que o muestre su perfidia en las cosas menores o, si conceden las cosas menores, podamos inferir las mayores de lo menor. Pienso, misericordioso emperador, que están más completamente refutados los que se atreven a contar al Espíritu Santo entre todas las cosas. Pero para que sepan que están presionados no solo por el testimonio de los apóstoles, sino también por el de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo pueden atreverse a contar al Espíritu Santo entre todas las cosas si el Señor mismo dijo, al que blasfeme contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás le será perdonado, ni aquí ni en el más allá? Mateo 12:32. ¿Cómo entonces puede alguien atreverse a contar al Espíritu Santo entre las criaturas? ¿O quién se cegará tanto como para pensar que si ha ofendido a alguna criatura no puede ser perdonado de ninguna manera? Porque si los judíos, por adorar al ejército del cielo, fueron privados de la protección divina, mientras que el que adora y confiesa al Espíritu Santo es acepto de Dios, pero el que no lo confiesa es condenado por sacrilegio sin perdón, ciertamente, de esto se dice que el Espíritu Santo no puede ser contado entre todas las cosas creadas, sino que Él está sobre todas las cosas creadas. Una ofensa de quien se vengará en el castigo eterno. Pero observemos atentamente por qué el Señor dijo, al que blasfeme contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado jamás, ni aquí ni en el más allá. ¿Es una ofensa diferente contra el Hijo que contra el Espíritu Santo? Porque así como su dignidad es una y común a ambos, también lo es la ofensa. Pero si el mundo descarriado por el cuerpo humano visible pensara un poco más negligentemente de lo que conviene respecto al cuerpo de Cristo, porque no debe parecernos de poco valor siendo palacio de la castidad y fruto de la Virgen, entonces esta persona incurre en culpa, pero no está excluido del perdón que puede alcanzar por la fe.
Pero si alguno niega la dignidad, majestad y poder eterno del Espíritu Santo y piense que los demonios no son expulsados por el Espíritu de Dios, sino por Beelzebú, no podrá alcanzar el perdón ahí donde está la plenitud de sacrilegio. Porque el que ha negado al Espíritu ha negado también al Padre y al Hijo, ya que este es el Espíritu de Dios, el cual es el Espíritu de Cristo. Capítulo 4. Pero nadie dudará de que el Espíritu es uno, aunque muchos han dudado de que Dios sea uno, porque muchos herejes han dicho que el Dios del Antiguo Testamento es uno y el Dios del Nuevo Testamento es otro. Pero como el Padre es uno que habló en la antigüedad, como leemos a los padres por los profetas y a nosotros en los últimos días por su Hijo, Hebreos 1:2, y como el Hijo es uno, que según el tenor del Antiguo Testamento fue ofendido por Adán, Génesis 3:17, y fue visto por Abraham, adorado por Jacob, Génesis 28:17, y así también el Espíritu Santo es uno que se activó en los profetas, 2 de Pedro 1:21. Así fue soplada sobre los apóstoles, Juan 20:22, y se unió al Padre y al Hijo en el sacramento del bautismo, Mateo 28:19. Porque David dice de él, y no quites de mí tu Santo Espíritu, Salmo 51:11. Y en otro lugar dijo de él, ¿a dónde me iré de tu Espíritu? Salmo 139:7. Para que sepáis que el Espíritu de Dios es el mismo que el Espíritu Santo, como leemos también en el apóstol, nadie que hable en el Espíritu de Dios dice anatema a Jesús, y nadie puede decir Señor Jesús, sino en el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:3. El apóstol lo llama Espíritu de Dios, también le llamó Espíritu de Cristo, como lees en Romanos 8:9. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y más adelante dice, pero si el Espíritu de Dios mora en vosotros, aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en vosotros. Romanos 8:11. Este es, pues, el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de Cristo. Este es también el Espíritu de vida, como dice el apóstol, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquel pues a quien el apóstol llamó Espíritu de vida, el Señor en el Evangelio lo llamó Paráclito y Espíritu de verdad, como lo encontráis. Y yo pediré al Padre y os dará otro Consolador, Paráclito, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, que en este mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Juan 14:17. Tenéis pues el Espíritu Paráclito, llamado también Espíritu de verdad y Espíritu invisible. ¿Cómo entonces piensan algunos que el Hijo es visible en su naturaleza divina cuando el mundo no puede ver ni siquiera el Espíritu Santo? Recibid ahora la palabra del Señor, que este es el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, pues leéis al final de este libro, recibid al Espíritu Santo, Juan 20:22. Y Pedro enseña que este es el Espíritu Santo, quien es el Espíritu del Señor, cuando dice, Ananías, ¿por qué te ha parecido tentar y mentir al Espíritu Santo? Hechos 5:3. E inmediatamente después vuelve a decir a la esposa de Ananías, ¿por qué os ha parecido tentar al Espíritu del Señor? Hechos 5:9. Cuando dice a vosotros, muestra que está hablando del mismo Espíritu del que había hablado Ananías. El mismo es, pues, el Espíritu del Señor y el mismo es el Espíritu Santo. Y el Señor mismo dejó claro que el mismo que es el Espíritu del Padre es el Espíritu Santo, cuando según Mateo dijo que no debemos preocuparnos en la persecución de lo que debemos decir, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que está en vosotros. Mateo 10:20. Nuevamente dice, según San Lucas, no os preocupéis de cómo responderéis o hablaréis, porque el Espíritu Santo de Dios os enseñará en aquella hora lo que debéis decir y hacer. Lucas 12:11-12. Así, aunque muchos son llamados espíritus, como se dice, sin embargo, el Espíritu de Dios es uno solo y está sobre todos. Tanto los apóstoles como los profetas recibieron aquel único Espíritu como vaso de elección. Así dice el doctor de los gentiles, porque todos hemos bebido de un solo Espíritu. 1 Corintios 12:13. Aquel, por así decirlo, que no se puede dividir, sino que es derramado en las almas y fluye hacia los sentidos para apagar el ardor de la sed de este mundo. Continuaremos con el capítulo 5 en nuestro próximo video. Recuerda, si quieres recibir el libro gratis con las notas al calce que no pueden decirse durante la narración, dale un like al video, suscríbete al canal y manda un correo a cuál es la religión verdadera @gmail.com para que recibas a vuelta de correo el libro gratuito al final de las narraciones previstas.